bienvenidos. Hemos estado activos por el aula virtual. Eh, Hicimos la planificación de clase para un total de 4 evaluaciones, de las cuales ya han realizado 3. Las 3 ya han sido evaluadas. Muy contenta por los avances, por los aprendizajes. Hemos estado revisando lo que es el proceso laboral venezolano con la ley que se llama Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Allí está todo lo que rige el procedimiento. En la clase anterior conocimos los tribunales, los tipos de tribunales, cómo funcionamos en el circuito laboral del Estado Táchira, conociendo un poco el sistema de justicia laboral en Venezuela y en el Estado Táchira. Hoy vamos a hablar del proceso ordinario. Ya ustedes hicieron un mapa mental, una línea del tiempo, ya trabajaron el proceso ordinario, trabajaron los principios del proceso laboral también. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen del proceso ordinario laboral, sobre todo los aspectos más prácticos, lo que es la fase teórica ya ustedes la conocen y saben que todo, absolutamente todo, está en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Cuando tengan que ejercer algo sobre laboral, lo que es la parte del procedimiento, tienen que tener esa ley a la mano y allí está todo el proceso. Lo que no esté allí se usa supletoriamente o por analogía los principios del Código de Procedimiento Civil venezolano. Bien, bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer un repaso sobre los principios generales del derecho. Sabemos que entre los principios generales del derecho laboral tenemos lo que es la autonomía, la imparcialidad. Estamos hablando de una jurisdicción especial, de una competencia especial para casos laborales. Es un sistema oral donde también hay cosas escritas, pero rige la oralidad, la inmediación, la concentración, la publicidad, así como es un sistema gratuito que tiene que ser lo más breve posible, con los lapsos cortos, como lo establece la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, donde el juez asume un papel protagónico importante para regir y dirigir el proceso y desde la sana crítica valorar las pruebas. Tiene por principio la equidad y la uniformidad procesal también. Esos principios se aplican durante lo que es el proceso ordinario. Bien. Ante los tribunales laborales se introducen demandas generalmente de reclamo de prestaciones sociales, accidentes laborales, reclamo de pensiones, jubilaciones, amparos laborales también, lo que son nulidades también de autos o decisiones de inspectoría y del INSACEL. Todos estos aspectos laborales relacionados, como lo hablamos en la clase pasada, con el sector privado, ¿sí? ¿Por qué por el sector privado? Porque existen en competencia lo que es los tribunales laborales y los tribunales contenciosos administrativos. Y distinguimos entre lo que son las relaciones ordinarias de trabajo, desde la Ley Orgánica del Trabajo, y lo que son las relaciones especiales cuando el empleador es el Estado. Cuando el empleador es el Estado, ya estamos hablando de funcionarios públicos. Y los funcionarios públicos les rige principalmente la ley del Estatuto de la Función Pública, cuando son por concurso de libre nombramiento y remoción, mientras que los obreros los rige la Ley Orgánica del Trabajo, más las convenciones colectivas del sector público. Entonces, digamos que el sector público tiene un régimen legal donde se le puede aplicar el proceso ordinario laboral, pero si por su regulación interna, por su convención colectiva, o si ya concursaron, le rige la ley especial. Entonces, en principio, el proceso ordinario laboral es para el sector privado y por vía de excepción, aquellas personas que trabajan en el sector público como contratados, es decir, no han adquirido todavía la cualidad de funcionario público, que es aquella que les hace regirse por esa regulación especial. Bien, digamos que el procedimiento ordinario tiene 3 fases, tiene la fase de sustanciación, la fase de sustanciación y mediación, la fase de juicio y la fase de ejecución. La primera fase es la fase de sustanciación
y esta marca el inicio del proceso. El inicio del proceso comienza con la introducción o presentación de la demanda. Este, ya en la clase anterior les expliqué que hay dos tribunales, que es el tribunal de sustanciación y el tribunal de juicio. Que el tribunal de sustanciación, este que es el primero, recibe el expediente, si no llegan a un acuerdo de mediación, lo pasa a juicio, juicio sentencia, y lo devuelve otra vez al tribunal de sustanciación y mediación y ejecución para su ejecución de la sentencia. Entonces, es uno de los procesos en los que una misma demanda, un mismo proceso, es conocido por dos jueces distintos. El primer juez que conoce, el juez de sustanciación, mediación y ejecución, que es el que recibe la demanda, la revisa, revisa la jurisdicción, revisa la competencia, revisa la solicitud, para ver que todo esté ajustado a derecho. En caso de que haya una duda o haya que aclarar una cuestión de cualidad, de hecho o de derecho, el juez lo pide a través de un despacho saneador, ¿sí? Antes de admitir la demanda. Esto sí funciona un poco distinto a lo que es el CPC, que es el Código de Procedimiento Civil, porque en el CPC se aplican son las cuestiones previas, las cuestiones previas. En este proceso no se admite cuestiones previas, pero sí está esa función doble, donde el juez puede, en dos estados distintos del proceso, sanear el proceso, para hacerlo más espeto, más espontáneo, más breve. Entonces, en la primera fase es a través de el despacho saneador y la segunda antes de, ya, en el mismo juzgado de sustanciación, antes de remitir a juicio y de culminar la audiencia preliminar. Entonces, repasemos. Se consigna la demanda, el tribunal la recibe, si ve que tiene alguna duda o establece un despacho saneador. Después de ese despacho, el juez tiene que pronunciarme sobre si admite o no admite la demanda. Si el juez admite la demanda, este, continúa el proceso y si el juez no la admite, allí se termina el proceso. El juez puede no admitir la demanda porque como él pidió un despacho saneador, el juez dice, no, pero ya va, yo pedí esta información y me dieron otra, entonces yo no inadmito. Pero eso no quiere decir que la persona no tenga el derecho, sencillamente se inadmitió porque el juez consideró que no se suministró la información solicitada y eso tiene una consecuencia legal, que es que nada, la consecuencia legal es que no admitió, el juez dirá por qué y puede volver a demandar. Pero si resulta que hace despacho este, y no contesta el despacho, entonces ahí sí se da un trámite distinto con unas consecuencias distintas. Bien, es importante que sepan de que de la admisión es un acto del tribunal que tiene objeto de revisión por el superior, es decir, puede ser apelable. Si usted considera que el juez está equivocado y que usted sí suministró la información y que está obligado a admitir, porque si no está violentando su estado de derecho, sencillamente apela y el superior define esa situación. Si el superior dice que debes admitir, entonces, nada, te lo devuelven a sustanciación admite y procesa la audiencia preliminar. El despacho saneador, todo, absolutamente todo el proceso está establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El despacho saneador se encuentra establecido en el artículo 124. Ahora bien, hay una sanción de que es que cuando no subsana, se aplica la aprehensión según el artículo 124. Quiere decir que en este caso se hay una sanción de esperar 90 días antes de volver a demandar. Si se le hizo despacho y no lo subsanó. Después de admitida la demanda, viene el proceso de notificación. Digamos, en el proceso civil se habla de citación, porque la citación es personal. Aquí se habla de notificación porque generalmente se va a citar es a una persona jurídica. Entonces, no es necesario que esté el dueño de esa persona jurídica, sino se le puede entregar esa notificación, por eso se llama notificación, porque no es personal, pero sí existe la obligatoriedad de dejarla a la empresa, que alguien la reciba, que el alguacil cumpla con esa formalidad, identifique a la persona que la reciba y que además publique en la cartelera de la empresa o en la entrada de la misma
la notificación. Cuando se cumplen con esos requisitos, se da por legalmente realizada la notificación y empieza a correr el lapso de emplazamiento. El lapso de emplazamiento para que en un término de 10 días se dé la audiencia preliminar. También puede suceder, por ejemplo, que estemos en Táchira y estamos demandando una empresa, el Zoom, estamos demandando Zoom y la sede principal de Zoom está en Barquisimeto, por ejemplo. Y el trabajador trabaja en Zoom, pero aquí, entonces él tiene que citar, puede si o que la empresa Zoom haya cerrado aquí, porque él puede citar a la de aquí también. Como ya cerró aquí, está solo la de Barquisimeto abierta, entonces él tiene que enviar la boleta de notificación hasta Barquisimeto para que ya ejecute la notificación y la devuelva. Eso que se llama un exhorto. En el sistema de derecho se llama una comisión o un exhorto. Se hace la comisión o el exhorto, uno envía eso al tribunal de allá de laboral, el tribunal lo recibe, hace la notificación y envía la respuesta para acá. Después que envíe, se certifica y los 10 días de emplazamiento empiezan a transcurrir después de la certificación. Esto es muy importante, lo de los lapsos procesales, tienen que prestar mucha atención a los lapsos procesales y a las formalidades para ocultarlo. En este caso, empiezan los 10 días a transcurrir después de la certificación que hace la secretaria. Bien. Continuemos. Ay, Dios, aquí. Después de la certificación, transcurre el lapso de emplazamiento para la audiencia preliminar. La audiencia preliminar está regulada en los artículos 128 y 129 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La audiencia preliminar tiene un fin último que es instar a la mediación entre las partes. También se cumple una función pedagógica entre las partes. En esa primera audiencia preliminar se consignan las pruebas y se puede revisar de manera informal en esa audiencia privada y confidencial las pruebas, a fin de, desde los hechos establecidos, poder proyectar el derecho según las pruebas y poder establecer las probabilidades que pueden suceder en la sentencia de juicio, a fin de poder llegar a una mediación. Entonces, bien, si nosotros nos sentamos, yo sé que te debo, tú me debes, tú me diste una constancia de trabajo, yo consigné el prueba de la constancia de trabajo y tú no tienes constancia de pago, pues págame porque eso es lo que va a decir el tribunal. Y este es el monto establecido. Sí, ese es el monto, en efecto, eso es lo que va a pasar. Entonces, listo, no lleguemos a juicio y transemos aquí. Listo, solo te pido, por ejemplo, ya como ya no va a haber sentencia y ese acuerdo va a quedar homologado como sentencia, entonces una vez puede hablar de los pagos. Bueno, sí, tienes razón, solo te pido dos cuotas, pues una ahorita y una 3 meses. Ya, listo, dice. Se levanta eso en el acta y eso queda como sentencia. Ese es el fin último de la audiencia preliminar que establece acá la mediación, donde se puede lograr un acuerdo que se cataloga como sentencia, se le da carácter de sentencia, con autoridad de cosa juzgada y se concluye la audiencia. Y esta sentencia, esta misma, se llegan a los acuerdos de pago o se lleva al proceso de ejecución de sentencia. Pero ¿qué sucede? Bueno, eso es en el escenario en que vengan las partes y se dé la mediación. ¿Qué sucede si no asisten las partes? Bien, si no asiste el demandante, esto es obligatorio y tienen consecuencias legales, es muy importante. Si el que está demandando no asiste, el demandante no asiste, se le varó el carro, llegó tarde, se considera que él quiso retirar la demanda. Se levanta un acta de desistimiento y se cierra el expediente. Y eso es con autoridad de cosa juzgada y una sentencia. ¿Él puede volver a demandar? Sí, él puede volver a demandar o puede apelar. ¿Cómo puede apelar él? Ay, cónchale, yo vengo de Rubio y resulta que en Rubio se cayó el puente ese día y nadie pudo pasar. Bien, listo, está bien. En apelación está bien. Vamos a abrir, vamos a reponer la causa y se abre la audiencia otra vez. O sencillamente no se considera apelación porque, bueno, son tres apoderados y uno, si bien es cierto, uno lo puede oír en Rubio, el otro vive en San Cristóbal y el otro, y entonces no hay razón. Se certifica el acta de desistimiento y se cierra el expediente. Esto no quiere decir que la persona que reclama su derecho laboral pierda el derecho. El derecho sigue vigente y puede reclamarlo otra vez, puede volver a demandar. Esto solo implica, es como una sanción del proceso donde la sanción es cerrar este proceso y tienes que volver a iniciar otro.
¿sí? Porque no cumpliste con el proceso. Entonces, bien, igualito tiene que esperar en caso de desistimiento, espera 90 días y a los 90 días puede volver a demandar. Luego, ¿qué sucede? Ajá, pero ¿qué sucede si el demandante viene, pero la parte demandada no viene? Aquí hay dos aspectos. Si es la audiencia inicial, yo soy el trabajador y estoy demandando y no viene la empresa que demandé, ocurre lo que sucede en civil, que es la admisión de hechos. Se declara la admisión de hechos y se sentencia inmediatamente. Y si después llega la empresa demandada, puede apelar de la sentencia. ¿Sí? ¿Por qué puede apelar de la sentencia? Porque él puede decir, bueno, igualito no, pero ya va, yo no llegué porque estaba en Rubio no había paso. Entonces dirá la superior, bueno, sí, tiene razón, salió en el periódico que no había paso, vamos a abrir otra vez la audiencia. O dirá, no, lo lamento, pero se había paso por capacho, o qué sé yo, y listo. Entonces, si la parte demandada no asiste, hay una consecuencia legal grave, que es la admisión de hechos. Quiere decir que la juez revisa todos los derechos que pidió el demandante y los revisa, los recalcula y sentencia. Sentencia. Esto es una responsabilidad como abogado porque a veces la gente se equivoca, ven la boleta, ven la laboral y hay gente que todavía confunde el proceso de inspectoría con el proceso del tribunal. Y resulta que si te citan de inspectoría y tú no vas a inspectoría, no pasa nada. Pero si te citan del tribunal y no vas al tribunal, te condenan a pagar. Te sacan la sentencia y nada, al mes pueden estar, al 15 días o al mes pueden estar embargándote, sin derecho a pataleo y ya, porque estamos en un proceso de ejecución de sentencia. Bien, hay otro escenario que es que la empresa demandada no asista a una prolongación. ¿Qué sucede si no asiste a una de las prolongaciones? Ah, porque resulta que la audiencia preliminar dura hasta 4 meses. Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a hacer una reunión, o llegamos a un punto, un acuerdo, se reconoce la relación de trabajo, vamos a revisar los salarios, aquí están las pruebas, pero por la hora lo revisamos en 15 días y nos podemos volver a reunir en 15 días. Entonces se está prolongando la misma audiencia preliminar porque la audiencia preliminar es una sola, solo que se desarrolla en diferentes momentos. Si la demandada no viene a una de las prolongaciones, se presume la admisión de hechos, no se sentencia. ¿Por qué no se sentencia? Porque ya hay pruebas, porque en la primera audiencia se consignan las pruebas. Entonces, como ya hay pruebas, se presume la admisión de hechos y se remite a juicio, y juicio admite las pruebas, hace la audiencia y sentencia. Vamos a seguir aquí. Bien, aquí está lo que explicamos de la audiencia inicial. Si el demandado no viene a la audiencia inicial, se sentencia de una vez con admisión de hechos. Y si no viene a una sentencia, a una prolongación, se declara la presunción y se remite a juicio. Si se remite a juicio, hay que esperar 5 días para la contestación y después de la contestación, si se remite el expediente completo y se agregan las pruebas, por supuesto. Bien, después que pasa a juicio, el juez de juicio recibe el expediente, al quinto día recibe el expediente, revisa las pruebas, admite las pruebas y fija una audiencia oral. En la misma audiencia oral, el juez de juicio evacúa las pruebas y sentencia. En la sentencia puede establecer con lugar, sin lugar o parcialmente con lugar. Él sentencia en una audiencia que también puede ser prolongada, en caso de que se amerite, por ejemplo, por evacuación de pruebas, o porque se declare, o para establecer la sentencia. Generalmente sale todo en una sola audiencia. Ajá. Se sentencia, esa sentencia tiene apelación también. Si no hay, dejan transcurrir el lapso de apelación, si no hay apelación, lo devuelven al Tribunal de Sustanciación y Ejecución para la ejecución de la sentencia. Si hubo apelación, remiten el expediente al Tribunal Superior. El tribunal lo recibe, también fija audiencia al quinto día, celebra la audiencia, en la audiencia se presentan los argumentos de hecho y de derecho contra el dispositivo
la sentencia en el superior puede ser al lugar o sin lugar. Si es sin lugar y una de las partes no está de acuerdo con la sentencia del superior, este puede continuar pidiendo la casación o el control de legalidad. Si se acaba y no hay más más contradicciones, ajá, entonces se remite al tribunal de ejecución. Eh, Allí, en caso de que una de las partes desee que la sentencia no cumple con los requisitos de derecho ni con los fundamentos jurídicos, entonces se establece el recurso de casación. Ese se interpone en el mismo expediente, el Tribunal Superior lo admite y lo remite al TSJ. El TSJ lo recibe, lo admite, fundamenta, hace la fundamentación por recurrente y saca su sentencia. En caso de que no se, las causales están allí en la ley de la casación. En caso que sea por control de legalidad, también está en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Sucede lo mismo, se interpone en el mismo expediente, se remite a la sala hace una audiencia, sentencia, este, y procesa. Después lo devuelven al tribunal de la causa, el de sustanciación, y él cumple la sentencia establecida en la casación o en el control de legalidad. Digamos que estos tres aspectos también los revisamos como aspectos recursivos, derechos de revisión de sentencia, que está el recurso de apelación, el recurso de hecho y el recurso de casación. Estos también fueron revisados durante el proceso. Son herramientas que están allí, están en la ley, la LOCTRA, Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que allí establecen las causales y el proceso establecido. Con esto terminamos pues el repasito que teníamos pendiente en cuanto a esos temas. Y bueno, nos queda una sola clase, nos queda un solo trabajo, una exposición, estaremos atentos para revisarlas. Con eso terminamos la clase de hoy. Un placer haber estado con ustedes. Cualquier cosa podemos interactuar por el WhatsApp, en chat privado o por el aula virtual si lo consideran conveniente. Doctora, muy buenas tardes. Yo tengo una duda sobre la asignación. Eh, es por número de como termina el número de cédula, ¿verdad? El tema. Ajá, sí, ahí se establece que es por número de cédula, exacto. Ajá. Ok. Y bueno, a mí me corresponde calificación de falta. Ujú. Entonces estaba revisando y está relacionado con los despidos, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí, fíjate que Con hay, los despidos qué bueno que lo justificados. preguntas, hay algo bien importante, fíjate, que Ok. la ley del trabajo, ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, establece en su aspecto normativo, en su regulación, establece la calificación de despido y la calificación de falta para proceder al despido y el derecho a reenganche, ¿sí? Eso está establecido en la Ley Orgánica del Trabajo desde el año 2012, que fue cuando salió esa ley. Sin embargo, ese es el principio legal y es lo que rige. Sin embargo, por vía de sección, actualmente hay un decreto de emergencia que se llama Decreto Ley de Inamovilidad Laboral. Ese decreto ley es como un decreto de emergencia que es de carácter temporal, todos los años tienen que ratificarlos. Si algún año no lo ratifican porque tiene fecha de inicio y fecha de final. Si algún año no lo pasa y no lo ratifican, quiere decir que ya esa ley de emergencia temporal no se va a usar más y regresamos a la ley orgánica del trabajo. Entonces, el aspecto más importante que hay que dilucidar allí es ese, de que ese proceso son dos juntos, en tu caso te toca uno solo, ya te voy a explicar. El proceso de reenganche y el proceso del despido, estás en la ley orgánica del trabajo, pero ahorita por vía de sección hay una ley especial que es la ley de inamovilidad, que cada ley tú la buscas y establece que es por un año, desde tal día hasta el día tiene la vigencia. Entonces, ¿qué sucede? La inamovilidad es un derecho en principio, según lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, para los que tienen un contrato de trabajo a tiempo indeterminado.
¿Por qué? Porque existen dos tipos de contrato, el contrato de trabajo a tiempo determinado y a tiempo indeterminado. A tiempo determinado, tú vas a trabajar para mí por 6 meses, por un año, por 2 años. Y listo, pasan los 6 meses, pasa el año, pasan los 2 años y se termina el contrato. Pero ¿qué sucede? Tú empiezas a trabajar para mí y yo no te digo hasta cuándo. Y es un contrato verbal. Entonces se supone que es hasta siempre, salvo que yo me porte mal según los artículos de la ley que me dicen las causales por las cuales tú me puedes votar. De lo contrario, yo tengo mi derecho a trabajar contigo porque tú lo estableciste de esa manera. Entonces hay como ese compromiso para siempre. Desde ese compromiso, como tú ya tienes inamovilidad, tienes un beneficio de trabajo ininterrumpido, mi manera como patrono de despedirte es por como lo dice la ley. Entonces la ley me establece unas causales, ya va. Tú faltaste al trabajo por 3 veces en un mes, tú hiciste esto, yo te voy pasando las actas y cuando tenga las 3 actas yo te digo, mire, está despedido por eso. Este, pero como tienes inamovilidad, entonces, ¿qué se va a hacer? Como tienes inamovilidad, yo como patrono tengo que hacer por la inspectoría, tengo que informar las causales, el inspector revisa las actas que yo hice y si determina que el documento que yo hice concuerda con lo que establece la ley, incluso el trabajador tiene derecho a ver esos documentos y a ejercer su oposición y su libre valoración también, porque es como un juicio, tiene la fase de juicio. Y el inspector decide, sí, está bien, cumple con los requisitos, despídalo. O puede decir, no, no cumple con los requisitos, no puedes pedirlo, pues entonces. Eso se hace de la manera normal por la Ley Orgánica del Trabajo. Pero ahorita, por la inamovilidad, resulta que por orden presidencial no tienen la inamovilidad los trabajadores a tiempo indeterminado, el hasta siempre, sino lo tienen todos los trabajadores. Todos los trabajadores, fue un beneficio que se le extendió a todos los trabajadores y desde ese concepto temporal nadie puede despedir a nadie si no cumple con los requisitos de ley. Y el requisito de ley es hacer por la inspectoría un proceso de calificación de falta para proceder al despido. Entonces tienes que ir tú como abogado del patrono, hacer la solicitud como el abogado del patrono y dice, mire, esta Peggy Serrano faltó 3 veces al trabajo o llegó 3 veces tarde al trabajo, nos notificó, aquí está el acta 1, se la pasé, el acta 2 se la pasé, el acta 3 se la pasé, aquí está firmada por ella o no quiso firmar, ahí está el testigo. En base a esto, denme permiso, el permiso que está exigiendo ahorita la ley para proceder a despedirlo. Entonces, notifican al trabajador, lo llaman, tiene derecho a ir con un abogado, promover pruebas y todo eso hasta que llegue el final del proceso y el inspector valora la prueba y dice si tienes autorización para despedirlo o no, no lo puedes despedir porque pasaron más de 3 meses, más de 30 días y operó el cordón de la falta y no lo puedes despedir. Entonces, ese es el proceso que hay que hacer referencia. Ahorita lo está haciendo la Inspectoría del Trabajo. Lo único que queda agregar es la Ley Orgánica del Trabajo, pero el proceso que es vigente ahorita no es el de la Ley del Trabajo, sino, bueno, por analogía, pero el que está rigiendo ahorita es el decreto de inamovilidad. Y igual, el patrono si quiere despedir a alguien por ese decreto de inamovilidad, tiene que hacer el proceso de calificación de falta para proceder al despido. ¿Qué se negocia ahí? Prácticamente la indemnización por despido. Si el trabajador de verdad no quiere continuar, pues acepta el despido, pero le tienen que pagar la indemnización por despido. Si no, pues ahí sí la pide, como que digamos que ese es el efecto económico del patrono, la indemnización por despido. Y si no le pagan la indemnización por despido o no le pagan nada, o él quiere ejercer su derecho de reenganche porque hay no movilidad, entonces va a la inspectoría y el trabajador puede pedir el reenganche. Entonces, si eso es lo que te toca por tu número de cédula, pues eso es lo que tienes que revisar y explicar someramente. Lo importante es que ustedes sepan que existe la inspectoría, que esos procesos se hacen por inspectoría ahorita. En algún momento lo hicieron por ley y por competencia por tribunales. Ahorita está en inspectoría. Son dos. El proceso de calificación de falta para proceder al despido, que lo hace el patrono, y el que hace el trabajador cuando lo despiden sin haber hecho ese proceso, que es el reenganche, para que me vuelvan a reincorporar al trabajo. Manuel, ¿otra duda? Muchas gracias, profe. Excelente, muy amable. Dale. Bueno, no siendo más, pues bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Nos veremos en el tercer repaso.
que es una sola actividad, muy complacida por los trabajos. Y bueno, cualquier cosa, ya saben, el libro de cabecera tiene que ser la LOCTRA, que es el que establece, la norma nacional que establece todo lo del proceso laboral, procesal laboral. Bueno, feliz tarde y un abrazo.